Hola, bienvenidos al episodio 33 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Savannah S. Este es el tercer episodio dedicado a las alas. Aquí detrás, como veis, estoy imprimando las últimas piezas del ala derecha. De hecho, ya solo queda una pieza de toda la caja por imprimir, así que se van acabando las tareas. Mientras he estado imprimando, pues también he estado haciendo algunas cosas del ala izquierda y las vamos a ver en unos segundos. Voy a remachar ahora estos dos perfiles de aquí, correspondiente a estas dos piezas, que es donde posteriormente se instala, se remacha la punta del ala, que es esta. Este es el tercer perfil, que va instalado en el extra 2 del ala, que todavía no está instalado, por eso lo he puesto ahí momentáneamente para saber dónde va. Y ahora lo que hay que hacer es pues remachar estas filas. Y aquí vemos un par de cosillas. Este agujero hay que copiarlo. Este también. Y en este que hay que copiar y este de aquí, pues deberían coincidir con el refuerzo longitudinal que viene por aquí. Debería acabar en este agujero, pero no acaba aquí, acaba un poquito más atrás. Entonces este agujero realmente no va a servir para nada. Y hay que abrir otro un poquito más hacia atrás para que coincida con este refuerzo que corre por aquí debajo. He comprobado varias veces para estar seguro de que esta que he instalado aquí es la suya, y sí, porque esta y esta son exactamente iguales, o sea, se podría haber cambiado de sitio sin problema. Y los que están instalados en el extra 2, que son estos, pues son muchísimo más largos. Entonces tampoco son, porque sobresaldrían por aquí. Saldrían aquí y aquí. Así que están bien instalados, y el fallo es de que este agujero pues tendría que haber estado más para atrás, o el refuerzo ser un poquito más largo. No sé si esta gente tiene distintas alas según el modelo de ultraligero, porque hay Savannah S, Savannah XL, Savannah VG, hay varios modelos, no sé si dependerá el largo del ala también con el peso máximo al despegue, que este es de 600. Igual el ala es un poquito más larga y no han corregido la posición de este agujero, no lo sé. Pero bueno, el caso es que hay que copiar aquí un agujero y aquí otro. Aquí se ve lo que comento. Ya están remachadas estas dos piezas. Y no hay que olvidar, antes de pintar de blanco definitivo, pasar un poquito de imprimación por todas las cabezas de los remaches. Otra pieza que se puede instalar en esta parte del ala es esta. Ya está aquí instalada. Y también he comprobado, poniendo aquí la terminación del ala, pues que esta barra de aquí va justo hacia el otro lado de la viga principal. Entonces voy a descoserla, voy a descoser también la del otro ala, que también está mal puesta, y voy a comprobar que son simétricas, iguales las dos, simétricas, y voy a volver a instalarlas en su posición correcta. Como podéis ver en las instrucciones, esta es la viga principal del ala, esta es la pieza que está mal puesta, el ala de la viga va hacia un lado y el ala de la pieza va hacia el otro. Así que están mal indicados en las instrucciones. Este ala de aquí, de esta pieza, debería ir en el mismo lado que esta de aquí. Aquí lo vemos, está puesto como dicen las instrucciones, este ala hacia el otro lado de esta,
Y sin embargo, si yo coloco aquí la pieza que cierra, aquí en estos dos agujeros, es la posición correcta, y sin embargo, la fila de agujeros esta pues queda justo al otro lado. Así que está mal indicado en las instrucciones. Las piezas no son iguales, son simétricas. Luego la que estaba instalada en el ala derecha, que es esta, pues va aquí en el ala izquierda. Y al revés, esta pues va al ala derecha. Ya está instalada el perfilillo este en su posición y ya coinciden los agujeros. Y bueno, cabría instalarlo por delante o por detrás de la viga principal. Y es por delante. No sé si se va a ver sin luz, pero es por este lado. Por el lado de proa. Y ahora vamos a ver qué piezas podemos instalar en el otro extremo del ala. En este extremo del ala, otro de los conjuntos que se puede montar es este. Este corresponde a este ala y este a la otra ala. Lo voy a quitar de en medio y seguimos explicando. Esta pieza hace de unión entre la puerta cuando se cierra y el ala. Y entonces estos dos agujeros que hay aquí de referencia se corresponden con estos dos. La pieza esta no viene taladrada, así que hay que copiarlos. Y luego, una vez que está puesta, pues el resto de agujeros hay que copiarlos también. Estos dos agujeros de aquí también hay que copiarlos. Y todos los de este perfil para que quede sujeta. Esto, como hasta que no esté la puerta instalada no se puede ver el ajuste que tiene, pues esto se va a quedar sin instalar por ahora. Remacharé estas piezas que sí tienen la posición fijada y nada más. Ya está remachada esta pieza, que iría aquí, así. Y mirando el tema de este extremo, pues he visto que esta pieza va por aquí, con lo que he tenido que quitar estos remaches que había puesto. No hay ningún problema en quitarlo, se quita muy fácil. Y por aquí debajo va la pieza que hace de unión entre el ala y el parabrisas del Lexan. Es una pieza que no trae ningún agujero hecho, o sea que habrá que adaptar su posición y una vez que está la posición, agujerear por aquí y por la pieza que va por aquí. Así que hasta el momento de que haya que ajustar eso, pues no se puede hacer nada más por esta zona. Imprimar de esto de blanco, esto también y poco más. Siguiente paso, darle la vuelta y ya empezar a conectar el tanque de combustible y las tuberías que salen por aquí y por otro agujero que hay que hacer aquí y hacer el mismo trabajo con el otro ala. Esta pieza es donde van sujetas las luces del extremo del ala, las luces estroboscópicas, y esto va colocado por detrás en esta pieza. Esta es la del ala derecha, o sea que va un poquito así inclinada, con lo que la superficie esta está vertical con el suelo. Entonces, para poder acceder al conector de la luz, para desmontarlo, etcétera, lo voy a instalar con tuercas remachables que hay que instalar en esta pieza de plástico. Entonces son tuercas remachables paramétrico 4, el agujero aquí para la tuerca es de 6 y todos estos agujeros hay que agrandarlos a 4 milímetros.
Y así es como quedan los soportes de las luces. Los agujeros de esta chapa, que en teoría son de 4, los he tenido que agrandar a 5 porque alguno no quedaba bien centrado con la tuerca que hay debajo. Por lo demás, sin problema. Bien, pues después de haber colocado el soporte esta pieza blanca, lo siguiente será coger la luz de navegación, la luz estroboscópica, y utilizando la base de plantilla, pues hacer los agujeros aquí, hacer un agujero para el cable y por el otro lado montar el conector para en un futuro poder conectar y desconectar esa luz en caso de avería o de cambio o lo que sea. Bien, pues pongo aquí punto final a este episodio. Como he dicho al principio, pues estoy terminando de imprimir las piezas de las alas. Aquí está una de ellas. Aquí está la otra que me falta. Así que en un par de días empezaré con el montaje del ala derecha, que está aquí detrás. Una vez que estén las dos alas iguales de avanzadas, pues lo que voy a hacer ya es instalar los tanques de combustible, los conductos, y entonces pues ya podré llamar a los técnicos para que vengan a chequear las alas antes de cerrarlas. Pues hasta entonces, muchas gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones, darle al me gusta si os ha gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias.